No sé por qué o qué parábola vamos. No hay un orden. Espero que lo que voy a compartir no lo haya compartido ya Santiago o Maxi, algún domingo que no haya venido. Estos días o estos meses, 2 meses más o menos, hemos comprado una vivienda y nos hemos mudado y estamos refaccionándola. Dentro de la vivienda estamos viviendo y refaccionándola. Así que imagínense lo que significa esto. Así que si algún domingo no he venido porque tenía guardia en el trabajo y además el problema de la casa, espero que no repita lo mismo. La parábola que quiero compartir se encuentra en Mateo, capítulo 20, del versículo 1 al 16. La parábola, algunos le llaman de los jornaleros, otro de la viña y los obreros. No la hemos visto, ¿no? Todavía. Yo creo que hay muchos motivos por los cuales Dios o el Señor Jesús comparte esta parábola. Pero estaba pensando uno de esos motivos y es para sacar lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque sabes que en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, no hay nada bueno. ¿Sabías? Y cuando uno estudia esta parábola se da cuenta de que realmente podemos identificarnos con los personajes, o por lo menos con el primer personaje. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en Mateo capítulo 20. Luego vamos a leerlo, pero quisiera decirte que a Dios le interesa muchísimo más tener adoradores que obreros. Y lamentablemente la mayoría de las iglesias llamadas cristianas no comparte esta prioridad. Y todo lo reducen a la postura de que Dios parece ser un supervisor que está desesperado en busca de ayuda. Y mis hermanos, es un concepto erróneo, creernos que Dios necesita obreros. Es común decir, iré a trabajar para el Señor. Quizás lo pueda decir Mati, ¿no? Que se nos va. Pero sería bueno recordar que en lo que respecta a sus planes, Dios no nos necesita. Y esta parábola bosqueja al gran Dios como un padre de familia que sale para contratar hombres para que trabajen para Él. Pero no nos imaginamos que Dios no nos necesite. Dios siempre fue y es autosuficiente. Amén. Siempre. No depende de nada fuera de Él mismo para su existencia. Y si decide hacer cualquier tipo de criatura y preservarlas o usar a cualquiera de las criaturas que formó, no es porque las necesite o porque dependa en lo más mínimo de ellas. Si Dios sale en su gracia maravillosa a contratar a cualquiera de nosotros para que trabajemos en su viña, no es porque nos necesite, sino más bien porque nosotros le necesitamos a Él. Amén. Nosotros le necesitamos a Él. No nos pone a trabajar porque necesites obreros, sino porque nosotros necesitamos trabajo.
No nos llama porque requiera de nosotros, sino porque nosotros necesitamos ser llamados por Él. Mis hermanos, Él es grande y glorioso. Independientemente de lo que seamos, y es por causa de nuestro gozo, por nuestra seguridad y por nuestra felicidad eterna, que debemos convertirnos en sus siervos. Claro que debemos trabajar para el Señor. Nadie está diciendo lo contrario. Pero es bueno recordar que es cuestión de gracia por parte de Dios. No es por mis méritos ni por los méritos de alguno de los que estamos aquí. Es por la gracia de Dios que podemos trabajar. Pero hay una diferencia. Un adorador puede trabajar dotado de una cualidad eterna. Y un trabajador que no adora no hace más que apilar madera, heno y hojarasca. No hace más que apilar madera, heno y hojarasca. Y el Señor quiere adoradores antes que obreros. Personas que están enamoradas de Él. Personas que están apasionadas por Él. Nos llama de vuelta a aquello para lo cual fuimos creados, hermanos. Adorarles y disfrutar de Él para siempre. Para eso nos llama el Señor. Y así de nuestra profunda adoración fluirá nuestro trabajo para Él. Cuando estamos realmente enamorados del Señor, no tenemos problema en trabajar para Él. No es necesario que venga alguien y te lo imponga. No es necesario que venga el pastor y te diga lo que tienes que hacer, porque brotará de tu interior el deseo de hacerlo. Nuestro trabajo solo es aceptable para Dios si también lo es nuestra adoración. Y la mayoría de iglesias de hoy día se dirige igual que puede dirigirse un club o una empresa. Ojalá pudiéramos volver a adorar, de modo que cuando una persona entrase en una iglesia y descubriera al pueblo de Dios adorando, pudiera postrarse y decir: ciertamente Dios está en este lugar. Ciertamente el Señor está aquí. Necesitamos que nuestras predicaciones, que nuestra enseñanza, que todo lo que hagamos esté saturado de la gloria de Dios. Que Él predomine en nuestras prácticas, sobre métodos y estrategias, sobre palabras psicológicas y argumentos, porque entonces la gente empezará a sentir que Él es la realidad central en tu vida, en la iglesia, en donde estemos. Dios nos ha llamado sobre todo a ser esta clase de persona, cuyo tema y pasión es la supremacía de Dios. En todos los aspectos de la vida, mi hermano, no solamente en la iglesia. En todos los aspectos de nuestra vida, Dios tiene que estar primero por sobre todas las cosas. Ninguno que no sienta la magnificencia de Cristo podrá sentir la magnificencia de ir a las misiones. Y esto no lo digo por los que han pasado, lo digo por todos. Por todos. No habrá una amplia visión mundial si no hay un gran Dios. No habrá pasión que atraiga a otros a nuestra adoración donde no haya pasión por la adoración. Y esta parábola
que vamos a comentar es similar a la parábola del hijo pródigo. Y del hijo pródigo y su hermano mayor, que la encontramos en Lucas capítulo 15. Uno puede ver que en ambas parábolas se destaca la gracia de Dios, que se le da a una persona que no merece y ofende a quienes piensan que sí han conseguido algo. Pero hay algo que ocurre con el hijo pródigo, o por lo menos con la parábola del hijo pródigo. Cuando leemos esa parábola, nos alegramos de la misericordia del Señor, ¿no? Nos alegramos saber que hay un Dios tan misericordioso. Y nos choca la actitud del hijo mayor. Parece que el hijo mayor, cuando vio la generosidad del Señor, se ofendió. Y a nosotros nos choca eso. Sin embargo, no pasa lo mismo con esta otra. Compartimos el enojo de los que estuvieron trabajando todo el día. No sé si te pasa, pero cuando tú leas esta parábola, te vas a dar cuenta de que no es posible. ¿Cómo puede ser de que estuvieron trabajando todo el día? ¿No les corresponde algo más? No sé, un puñado de uvas más. Unos racimos. Unos, no digamos 2 denarios, pero medio denario más. Compartimos el enojo de los que estuvieron trabajando todo el día. Me gusta lo que dice, no sé el nombre, no sé si será alemán o qué, pero creo que es Bruggemann. ¿Será alemán? Por ahí, ¿no? Por allí debe ser. Pero fíjate lo que dice. La gracia es un gran igualador que arrebata privilegios y pone a los recipientes a la par. ¡Qué bueno! Ahora, es muy bueno, pero ¿sabe qué? No nos gusta. No nos gusta. Porque no queremos estar a la par. Queremos, por lo general, si somos honestos con nosotros mismos, no con el de al lado, pero contigo mismo, vas a reconocer que por lo general te gusta estar un poquito más alto. A mí me gusta. No porque sea alto y lo vea más bajo a mi amigo Maxi. Estamos hablando de la actitud, no de la altura, de los centímetros, más o menos que podamos tener. Nos gusta estar arriba. Y eso, ¿sabe lo que sucede? No queremos la misericordia que Dios nos da gratuitamente, sino que queremos justicia. Lo que nos hemos ganado. Y por las dudas, que no nos falte su misericordia. Pero lo primero que brota de nosotros es, Señor, yo me merezco esto. Yo he trabajado tanto y la verdad me merezco esto. No quiero ser igual a Reinaldo, que hace menos años que yo, que está en la iglesia. Cuando miramos esta parábola desde una óptica carnal o humanista, nos da la impresión que Dios no nos trata con justicia. Nos cuesta comprender cómo el Señor de la viña reúne a todos los trabajadores al finalizar la tarea y les paga el mismo salario a todos. Pero es interesante ver, antes de comenzar, estamos en el principio, pero antes de comenzar esta parábola,
es interesante ver el contexto de este relato. Probablemente eran los últimos días de Jesús en la tierra. Él solo tenía una preocupación, miraba la cruz y la gloria más allá de ella. Pero cada vez que quería compartir este sufrimiento con sus discípulos, ellos estaban disputándose sus roles, los roles que ocuparían cada uno aquí en la tierra. Terrible. ¿Quién sería el mayor? Fíjate lo que dice el versículo 27 del capítulo 19. Nos muestra a un Pedro interesado. Jesús había mantenido una conversación con el joven rico y le dice el joven rico: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cuando Jesús le dice que venda sus posesiones y las de los pobres, ese hombre se aleja tristemente porque tenía muchas posesiones. Y Pedro, como estaba interesado: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? La respuesta del Señor no se hace esperar y nos muestra que la escala de valores en el reino de los cielos es distinta a la de la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las leyes de su reino son distintas. En la tierra existe la ley de la oferta y la demanda. Tanto trabajas, tanto ganas. Pero en el reino solo existe la ley de la gracia, que solo Él da a quien Él quiere, a quien Él quiere administrar. Y lo hace a quien quiere y como quiere, sin tener que dar cuentas a nadie. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. No tenemos que pedirle cuentas al Señor. Él es soberano y Él es el dueño de todas las cosas. Por eso me gusta cómo termina el versículo 30. Y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 30 del capítulo 19. Muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. La verdad que cuando uno ve esto, no se anima muchas veces a levantar la cabeza. Nuestro orgullo se aplaca. Me imagino cuando los discípulos escucharon esto. Pero se ve que no lo entendieron bien porque el corazón del hombre sigue siendo perverso. Por eso el apóstol Pablo dice: cada día muero, cada día muero. Y tengo que estar cada día crucificado juntamente con Cristo, porque mira, en el capítulo 20, unos pasajes después de esta parábola, se encuentra Jacobo y ¿cómo era el otro? Y Juan. Se me chispoteó. Jacobo y Juan. Y estaban reclamándole al Señor dónde se iban a sentar. Otra vez con lo mismo. ¿Qué lugar nos va a tocar? Se ve que no habían entendido todavía que los postreros serán los primeros. Es interesante entender que el reino de los cielos no solo se refiere a un lugar, sino más bien a un concepto. Creo que esto algo ha hablado el pastor Rubén la última vez que estuvo predicando. Un reino donde el Señor es el rey y tiene el dominio sobre nuestras vidas. Cuando yo le entrego mi vida, ya no soy mío, sino que le pertenezco al Señor.
Y puedo cantar como aquella vieja canción, Jesús es mi Rey soberano. Mi gloria es cantar solo a Él. Me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él. Aleluya. Esta parábola es interesante, como te decía, porque nos muestra cómo Dios gobierna y cómo trata a las personas. Y este padre de familia era dueño de una viña, y él mismo sale por la mañana a contratar obreros para su viña. Esta tarea la realiza el mayordomo, no la realiza el mayordomo, sino que es interesante que la realiza el dueño, el padre. Y los judíos contaban el día laborable desde el alba hasta la puesta del sol, más o menos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por lo que podemos intuir, era época de cosechas, y como se necesitaba recogerlo pronto para que no se eche a perder el fruto, vemos que luego de convenir con los primeros el contrato estipulado en un denario, que era el salario de un día, el Señor sigue reclutando más gente para la faena. Me gustaría leerte los primeros pasajes en la Nueva Traducción Viviente para que nos familiaricemos un poco con el horario. Porque ahí habla de la hora novena, de la hora de la última o de la octava, no me acuerdo. Pero quiero leerte en la Nueva Traducción Viviente para que estemos familiarizados y comprendamos, o mejor dicho, nos identifiquemos con el enfado de los primeros contratados. ¿Cuántas veces reaccionamos ante situaciones similares? Dice el versículo 3, a las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces los contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajan hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. Y el propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Comienza muy bien, ¿no? El dueño de una viña sale temprano en la mañana para contratar obreros que trabajen para él. Como te decía, aunque tiene un mayordomo, sale él, va personalmente a la plaza, contrata a quienes están disponibles para trabajar después de asegurar un acuerdo sobre una paga justa. Y ellos se van a trabajar. Pero durante el transcurso del día, hace 4 viajes más. Y la atención del Señor de la viña no parece estar concentrada en la urgencia de la cosecha, sino en la necesidad de los trabajadores. En su viaje final les pregunta a los trabajadores, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Cuando nadie le contestan que nadie los ha contratado, entonces los manda a su viña. Esta gente se encontraba en una situación crítica. El salario diario de un trabajador apenas llegaba
para poner el pan en la mesa. Así que un día sin empleo se traduce en una verdadera dificultad. Me imagino al padre de familia estando en la plaza, regresando a su casa y diciéndole a sus hijos y a su señora, bueno, mañana toca ayuno, ¿eh? Hoy no he conseguido trabajo, así que prepárense, vamos a ayunar. Era una situación de vulnerabilidad. Eso. Una situación difícil. Eran personas vulnerables. Apenas el salario diario de un trabajador llegaba para poner el pan en la mesa. Así que cada día sin empleo se traduce en una verdadera dificultad. Tal vez por eso el Señor de la viña interviene directamente. Porque desde su perspectiva seguramente vería a esos niños que no tendrían nada para comer si su padre no encontraba empleo. Y no tenía problema en contratar a las 3, a las 5, a cualquier hora, porque él sabía la necesidad que tenían estas personas. Los trabajadores más motivados dicen que van a la plaza temprano para encontrar empleo. Aquellos que llegan más tarde probablemente no comparten el entusiasmo por el trabajo como los primeros. Y seguramente que las personas que iban a contratar se fijaban en eso. Pero mire qué interesante, este padre de familia no tenía reparo en fijarse en esto. Él no miraba esto, porque él miraba mucho más allá. Era su gracia, era su amor. Era un momento en que los contratados podían ver la gracia de Dios. Y quienes fueron contratados en la mañana tienen un contrato claro. Se les pagará un denario. Era el salario normal por un día de trabajo. A quienes fueron contratados a las 9, 12 del día y 3 de la tarde, el dueño les promete pagar solamente lo que es justo. Y para quienes fueron contratados a las 5 de la tarde, ni siquiera se menciona lo que les va a pagar. No les hizo ningún contrato o acuerdo, solo una promesa de un trato justo. ¿Estarías dispuesto a aceptar una propuesta sin ningún papel firmado? No. ¿Qué va? Si firmando un papel te pueden engañar. No firmar un papel, no hacer un contrato, ir a trabajar. No, este se va a abusar de mí, va a aprovechar, necesita recoger todo antes de tiempo porque se le va a echar a perder y está desesperado buscando gente. Yo, si no hacemos un contrato como corresponde, no voy. Seguramente que eso podrían pensar. Tendríamos que recurrir al sindicato hoy en día, ¿no? Algún gremialista de turno. Pero mi hermano, eso sucede en la esfera natural. Estas personas se fiaron del propietario, confiaron en su palabra, confiaron en su justicia y en su bondad. Porque ¿sabes qué? Dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dios no es injusto como para olvidarse de vuestras obras y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Podemos confiar en el Señor, que Él no se va a olvidar. Dice otro versículo, echa tu pan sobre las aguas
que después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Mi hermano, no te preocupes por tu recompensa. Descansa en las promesas de Dios. Él se ocupará de ti. El premio que Él da a los creyentes no es en base al tiempo, la edad que tengas de convertido, sino en base a la fidelidad. ¿A cuántos son fieles al Señor? Y la recompensa final de un discipulado fiel es la vida eterna. De eso no hay escasez. Dios tiene mucho. Él es abundante, superabundante. Cuando Jesús ofrece la vida eterna a los que menos la merecen, no toma nada de lo que le pertenece a aquellos que más hicieron por su causa. Porque Él es superabundante. No tiene que sacar de Maxi para darme a mí, ni sacar de mí para darle a Karina o a cualquiera de los que está aquí. Él es superabundante. Nuestro Dios es poderoso, cantamos. Nuestro Dios es superabundante. Aleluya. Cuando Jesús ofrece la vida eterna a los que menos la merecen, como te decía, no toma en cuenta lo que le pertenece a otro. En el reino de Dios todos podemos tener una mansión, como dice aquella canción, más allá del sol. El Señor, dice la Escritura, que ha ido a preparar lugar para cada uno de nosotros. Mi hermano, créelo, créelo. Yo voy pues a preparar lugar, dice el Señor Jesús. No hay necesidad de una competencia espiritual, porque nuestra recompensa ya es tan buena como puede ser. Esa es una lección muy dura de aprender para todos aquellos que somos competitivos, para los que nos gusta la competencia. No nos gusta que otro sea mejor que nosotros. Queremos serlo nosotros. Llegamos a una parte crucial y dice que a partir del verso 8 al 12 comienza la liquidación, comienza el pago. Y cuando finaliza el día de trabajo, el dueño de la finca llama al capataz para que se encargue de pagar los salarios. Con una particularidad. Tenía que empezar por los últimos. Y así sucesivamente hasta llegar a los primeros que fueron contratados. Y esta fue una acción deliberada, evidentemente que tenía un propósito. Por eso te digo que lo que Dios quiere mostrar es lo que hay en nuestro corazón. Y yo creo que lo que Él quería mostrar era lo que había en el corazón de aquellos que estaban allí, tanto los discípulos como los fariseos, como todos los que podemos estar hoy aquí. Podía haber empezado por los primeros y nadie hubiera murmurado, ¿no? Se hubiera evitado todas las quejas, pero debían enterarse de lo que había en su interior. Y decide empezar por los que no tenían ningún derecho legal, los que no tenían contrato, pero que habían confiado en su palabra. No encontramos reproche de los que comenzaron a media mañana, o al atardecer, o al mediodía. Ellos también se encontraban en la misma situación, es decir, sin contrato. Ni qué decir de los de la última hora, ¿no? Pero a todo esto, los de la primera hora, los contratados, habían observado el pago. Y no se quejan. Lo que notan es generosidad y solo esperan ver cuál será su salario. No se quejaron en ese momento. El problema fue cuando les tocó cobrar.
cuando tenían que recibir lo que habían sido estipulado con el patrón. Me imagino la sorpresa de aquellas personas viendo todo y pensando, si fulano que trabajó 1 hora se le pagó 1 denario, a mí que estuve desde las 6 de la mañana trabajando, bueno, por lo menos, como te decía hoy, 1,5 denarios me va a tocar, ¿no? Bueno, ya que está, vamos a ver cómo podemos arreglar esto, Señor. Pero, oh sorpresa, recibieron 1 denario. Y en realidad no debería sorprendernos porque era lo que habían pactado con el dueño. Y en ese momento se quejan. Su queja no es que ellos debían recibir más dinero, sino que el dueño ha igualado lo que ellos, casi al final del día, había igualado lo que habían recibido los otros. Como te decía, lo que decía aquel del apellido raro, ¿no? Los había puesto todos a la par, todos en una misma situación. Pero ellos habían competido en un mundo competitivo y al final esperaban adelante de aquellos que no lo habían hecho. Se levantaron temprano y trabajaron bajo el calor del día y se enojaron cuando se les pone a la misma altura con los demás despreciables que llegaron a las 5 de la tarde. Este llegó a las 5 de la tarde y le vas a dar lo mismo que me das a mí. Esto es justo, esto no lo merece. Estaban resentidos, no les cayó bien que los otros fueran bendecidos. Necesitaban entender que los discípulos ordinarios recibirán una medida completa de gracia, igual que ellos. Y también necesitan entenderse a sí mismos como recipientes de la gracia. Me gusta lo que también dice un tal Buttrick. Qué difícil es que la doctrina del mérito muera. Qué difícil. Qué orgullosos nos sentimos de nuestras obras. Qué poco amamos al pecador. Así somos nosotros, hermanos. No, es así, era Pedro, eran los discípulos que querían competir. No. Nosotros tenemos el mismo corazón. Por eso es bueno ir cada día a la cruz y decir, Señor, transforma mi vida. Necesito que me cambies. Necesito que me cambies. No quiero vivir compitiendo, quiero vivir para tu gloria. Amén. Versículo 11 y 12 dice que al recibir el salario convenido comenzaron a murmurar entre ellos contra el padre de familia. Dice, hemos soportado la carga y el calor del día. ¿No se dan cuenta que nosotros trabajamos 12 horas y ellos apenas 1? Nos ha tratado como iguales. Y es así, delante de Dios todos somos iguales. Es hora que nos demos cuenta que en su obra nadie es menor. Amén. Nadie es menor. Técnicamente estas personas parece que tenían razón. Es más, si lo miramos desde un punto de vista humano, nuestra queja muchas veces parece que tiene un fundamento. Pero otras veces debemos reconocer que no nos acercamos con un espíritu de servicio. Solo nos mueve un espíritu comercial, pensando que vamos a recibir. Si doy más, nos brota la misma preocupación de Pedro. Señor,
Lo hemos dejado todo. ¿Qué nos corresponde? Deberíamos meditar cada vez que tenemos la oportunidad de servir al Señor. ¿Cuál es nuestra actitud? Cada vez que tengo la oportunidad de servir al Señor, ¿con qué actitud lo hago? ¿Lo hago pensando interesado por lo que Él me va a dar? ¿O lo hago porque le amo de veras? Porque Él se merece lo mejor. Porque Él es digno de recibir toda la gloria. Amén. Mis hermanos, deseo de servir no es lo mismo que amar a Dios. El que ama a Dios le obedece. Así nos enseñó nuestro Señor. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y algunas veces servimos porque tenemos una necesidad de sentirnos útiles. Pero esto no es realmente la voluntad de Dios. Otras veces servimos porque nos gusta ser centro de atención, menos todavía. Otras veces servimos porque nos da seguridad, pensando de que de esa manera voy a tener la salvación. Pero lo cierto es que yo puedo servir a Dios y no ser creyente. Las ONG están llenas de personas con buenas intenciones, con buenas ideas, pero dudo que muchos de los que están allí sean creyentes. Tienen ideas filantrópicas, muy buenas, muy humanistas, pero no le dan gloria a Dios. Y de lo que se trata, mis hermanos, es servir a Dios para glorificarle a Él. Amén. En los versículos 12 al 15 encontramos la respuesta del Señor de la casa. Me gustaría 12:30. Tenemos unos momentos todavía, ¿no? Gracias, Nancy. Me gustaría que pasen los músicos. Y encontramos la respuesta del Señor de la casa dirigiéndose solamente a uno de ellos. Notamos que a pesar del enfado que tenía el dueño, no lo tuvo en cuenta y se dirige con respeto y amabilidad. Y le dice: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no habíamos arreglado por 1 denario? Toma lo que es tuyo. Da la sensación que este hombre estaba tan mal que no quería ni siquiera aceptar el pago y se iba a perder la bendición. Y el Señor tiene que convencerlo para que tome el dinero, para que tome la bendición. Pero le declara: yo quiero darle al último, al postrero, al que solo trabajó 1 hora, lo mismo que a ti. Como te decía, Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Como dijimos, todo esto tenía un propósito de parte del propietario. No fue un accidente ni un capricho. Él estaba revelando a estos obreros algo de su voluntad, de su naturaleza, de su carácter. Esta es mi forma de actuar, dice el Señor. Mi manera de obrar. Yo quiero bendecir a aquellos que con toda confianza aceptan la invitación de trabajar en mi viña. Yo quiero bendecirlos. ¿Acaso, dice el versículo 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O te da envidia que yo sea generoso? La misma actitud del joven mayor, del hermano mayor.
en la parábola del hijo pródigo. Parece que le había dado envidia que el Señor o el padre de familia lo recibiera con tanto amor, porque había vuelto el hijo perdido. Pero el Señor es generoso. No tenemos derecho de cuestionar la generosidad del Señor. Nuestra verdadera recompensa no consiste en el denario, en el jornal que Él nos pueda dar, en el reconocimiento público, sino en la posibilidad de estar trabajando para Él. Eso es lo importante. No buscando mis propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Como dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O lo que es lo mismo, que podamos pensar y actuar como Jesús. Una de las características que encontramos en esta parábola es que en su obra hay trabajo para todos los que quieren. Hay trabajo para todos. Todos tienen la posibilidad de entrar en su reino. Todos. Solamente que estés en la plaza en la hora indicada. Que estés en la plaza en la hora indicada. Y que cuando oigas su voz, no te hagas el tonto y respondas. Y respondas al Señor. Aleluya. Querrás responder en esta mañana.